Y ahora sí vamos a empezar, que ya nos atrasamos un poquito. Entonces, como les decía, les damos la bienvenida como Fundación Calén a nuestro segundo conversatorio que tiene por título ¿Quiénes son los presos en Chile? También para las personas que se vienen incorporando a su primer conversatorio. Bueno, les comentamos que este es un proyecto que como fundación tenemos en conjunto a INJU, que busca involucrar a las personas jóvenes que se encuentran en etapa de estudio o iniciando su vida profesional, a involucrarlos con la cárcel, con acciones políticas no convencionales por medio del voluntariado. Entonces, este programa es un ciclo de conversatorios y al mismo tiempo tenemos dos áreas de voluntariado en las cuales vamos a insumar a las cárceles de la región de los lagos de artículos de higiene, y también buscamos, por medio del otra área de voluntariado, incidir en la población en el medio libre, educando sobre oportunidades de reinserción social, que son parte de nuestros objetivos. Igual este proyecto ha mutado mucho. En primera instancia iba a ser presencial, solo en la región de los lagos, con jóvenes universitarios, pero a raíz del contexto actual hemos modificado el funcionamiento y nada, hoy en día esto igual nos ha permitido tener personas de otros países, de distintas regiones, e ir nutriendo la experiencia de una forma muy, muy rica. Bueno, para los que no conocen a la fundación, les vamos a mostrar un pequeño video sobre lo que hacemos como fundación antes de empezar el conversatorio. Ahí está. No está compartiendo. Hacemos un programa de desarrollo de habilidades con capacitación laboral. Este consiste en talleres diarios dentro de la cárcel y acompañamiento individual para ellos y sus familias. Cuando terminan su condena, los acompañamos desde el día de su salida hasta que encuentran un trabajo. Nuestra meta es que ellos tengan la oportunidad de construir su propio proyecto de vida por la vía lícita. Y vamos con el programa, que me lograron dar harta herramienta para el futuro, y ahora yo estaba privado de libertad, y gracias al programa recuperé mi libertad igual, porque era lo importante, y que esta fundación puede seguir creciendo más y más, porque tenga más recursos, y es una buena opción para el privado de libertad igual, que ayudan a la gente. ¿Y qué mensaje le daría a otras personas que en el futuro participen en algún programa de Calén? Que participen con ánimo, que crean, porque esto es verdad. Yo lo viví y me ayudaron de verdad. Es diferente para pensar las cosas verlas. La reinserción social es trabajo en equipo. Te invitamos a ser parte de Calén para dar oportunidades para salir, resiliencia para encontrarse y trabajo en red para vincularse. Sé la mejor versión de ti. Ya, perfecto. Entonces, ahí en ese video mostrábamos un poquito de el funcionamiento de nuestra fundación, de nuestro programa de habilidades, o sea, de desarrollo de habilidades sociolaborales. Si alguien tiene problemas con el audio, que lo estaba leyendo por ahí recién, que trate de constatar su computador o su celular, porque creo que los demás pueden escuchar. Entonces, quizá un problema del dispositivo o de la aplicación. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora algunos datitos importantes como ese, como traten de mantener como bien alineados sus dispositivos, sus micrófonos apagados, traten de mantener también sus cámaras prendidas porque nosotros vamos a ir sacando fotos de vez en cuando, igual les vamos a avisar. Si se llegasen a desconectar por alguna razón, pueden ingresar en el mismo link, no hay problema, está deshabilitada la sala de espera, y posterior a la exposición va a estar el espacio para las preguntas. Entonces ahí lo vamos a ir habilitando. En el fondo, quien tenga una pregunta, escriba acá en el chat, tengo una pregunta, y les vamos a ir dando la palabra a uno. Entonces, ya habiendo hecho todo este preámbulo, le damos la bienvenida a la expositora de hoy. Ella es Catalina Ortúzar, es socióloga,
y ha hecho bastante trabajo en investigación en cárcel. Actualmente es investigadora del área de desarrollo del Hogar de Cristo. Así que, Catalina, bienvenida. Este espacio ahora es tuyo. Gracias, José. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este conversatorio. Encontré muy interesante que fuera para jóvenes, que no sé si hay tantos jóvenes, porque veo más gente madura. Pero encuentro muy interesante que sea una parte de una capacitación para los jóvenes. También me gusta mucho la fundación, la conozco porque yo también soy de Puerto Varas, así que he estado siguiendo de cerca los pasos de la Fundación Calén. Y también encontré muy útil que el tema fuera como quiénes son los presos y las presas en Chile. Salía los presos, pero bueno, yo le voy a agregar las presas. Encuentro muy útil porque la mayoría de la discusión como carcelaria, la discusión penal, tiene como dos aristas. La primera es como las condiciones carcelarias, que es un tema muy importante, muy profundo, como desde la perspectiva de los derechos humanos. Y por otro lado, las características de a quienes estamos castigando hoy día, a quienes estamos privando de libertad, nosotros como sociedad. Entonces, creo que partir de quiénes son y cuáles son sus características generales es una aproximación muy amigable, si es que puede ser amigable, a la cárcel, ¿ya? Porque nos hace cuestionarnos un poquito más profundo en el fondo, qué tipo de delitos estamos castigando, qué tipo de conductas se castigan con la privación de libertad, que la privación de libertad, ahora que hemos vivido algunos en confinamiento, que no tiene nada que ver con el confinamiento que se vive en la cárcel, ya en fondo nos acerca un poco a lo radical que es privar de libertad a alguna persona, y en conjunto con, además de privarlo de libertad, privarlo en condiciones precarias, en condiciones paupérrimas. Así que nada, muy contenta de estar aquí y preparé una presentación cortita dirigida al público juvenil. No, en realidad no, pero hice el PowerPoint para que no fuera tan fome. Y más que nada, creo que el aporte que puede ser como vincularse con población carcelaria es vincularse con población extremadamente vulnerable y al mismo tiempo una población que en el fondo aparece en los medios y aparece en el espacio público solamente desde una perspectiva negativa, como por ejemplo fue ahora con el caso de Ámbar, ¿ya? Que en el fondo la discusión pública o el debate público era como en el fondo muy punitivo, cómo meter más tiempo preso a la gente, como yo sé que estábamos hablando de un delincuente en el fondo, delitos sexuales o delitos de homicidio, que son los menos, como vamos a ver ahora, pero en el fondo esta como intención punitiva afecta a todos los privados de libertad y afecta al sistema penitenciario completo. Entonces yo creo que hay que subir un poco la discusión pública y como saber de qué se está hablando. Así que nada, pues, espero que esto sea un aporte a eso. Ahora, José, si me podéis poner el PowerPoint, sería buenísimo. Bueno, Ahí lo ven. Sí. ¿Quiénes son los y las presas en Chile? Obviamente voy a hacer una presentación bastante generalizada, por un lado porque soy socióloga, así que generalizamos, pero por otro lado también porque en el fondo estamos tratando de mostrar a grandes rasgos a quienes están hoy día privados de libertad. Dale nomás. Bueno, para partir un poco, el sistema penitenciario chileno tiene tres tipos de sistemas dentro: el sistema cerrado, el sistema abierto y el sistema postpenitenciario. La cárcel y los privados de libertad están en el primer sistema, en el sistema cerrado, que es el sistema del que más escuchamos, ¿ya? Sin embargo, hay enorme cantidad de población, un poco más de la mitad de la población penal está en el sistema abierto, que es el sistema que no priva de libertad, pero en el fondo condena a las personas a penas sustitutivas y a penas en el fondo de menor vinculación como humana, ¿ya? En el fondo son delitos menores y son penas menores. Y el sistema postpenitenciario, que es el sistema que opera pésimo en general,
tiene algunos programas de reinserción sociolaboral, pero que ni siquiera se articula, o no podríamos decir que se articula como un sistema que ofrece, que en el fondo el objetivo del sistema postpenitenciario es ofrecer mecanismos de reinserción sociolaboral de las personas privadas de libertad una vez que salen de la cárcel, pero hoy día funcionan básicamente como el sistema de firma, ya en las penas sustitutivas cuando los presos tienen que ir a firmar. Entonces vamos a ver el sistema cerrado. Dale nomás, José. El sistema cerrado, en general, está compuesto principalmente por hombres, un 93%. Esta la saqué de las estadísticas de julio del 2020, pero va variando un poco, pero en general es entre un 90 y un 93% la cantidad de hombres, ya es principalmente masculino el sistema penitenciario, y así se demuestra en el fondo en su funcionamiento, que no tienen ningún enfoque de género, y un 7% de mujeres. En el sistema cerrado se encuentran los condenados, los imputados y los detenidos, ¿ya? Por eso es tan grave cuando en general se habla de la prisión preventiva, es porque efectivamente las personas que están en prisión preventiva entran en el sistema cerrado, ¿ya? Entran en calidad de imputados. El sistema cerrado se distribuye en 84 centros penitenciarios a lo largo de Chile, y el sistema que tenemos en Chile es un sistema mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que era un sistema estatal hasta hace algunos años, pero ahora es un sistema público-privado. Tenemos algunas cárceles, la mayoría masculinas, pero también hay mixtas, tenemos algunas cárceles privadas, ¿ya? El modelo que seguimos nosotros es el modelo que tiene Estados Unidos principalmente, que es este modelo mixto, y que, bueno, en Estados Unidos se les fue de las manos, en fondo porque hay un mercado de la cárcel entre las empresas que administran las cárceles privadas. En Chile no es tan así porque a pesar de que ser un sistema mixto, las cárceles privadas tienen una administración privada, pero tienen un sistema de seguridad y como en el fondo el control está a cargo de Gendarmería también. O sea, es un sistema un poco más mezclado que el estadounidense. Bueno, el total de las personas privadas de libertad es, a la fecha, 46.937, ¿ya? En general, Chile tiene una de las tasas más altas de privación de libertad de Latinoamérica. Ya estamos por debajo de países como Brasil, que tiene tasas altísimas por cada 100.000 habitantes. Chile tiene una tasa como entre 245 personas o 260 personas cada 100.000 habitantes, personas privadas de libertad, que es muy alto. Dale nomás, José. Bueno, para explicar un poco, yo creo que como para entrar un poco en quiénes son las personas que están privadas de libertad, tenemos que partir por saber, en el fondo, por qué están ahí, ¿cierto? Entonces, acá puse los principales delitos. Los principales delitos por los que están privados de libertad la población general, hombres y mujeres, son delitos contra la propiedad, que es básicamente robo y hurto, ¿ya? Un 49,6%, en el fondo un 50% de la población privada de libertad está por robo o por hurto, y después lo sigue de lejos la ley de droga, que es básicamente microtráfico, ¿ya? Que es un 16%. Después de estos dos grandes delitos, otro tiene una mezcla de delitos específicos, de baja connotación social, y después lo sigue control de armas, delitos sexuales, homicidios, y etcétera. Es decir, delitos mucho más específicos y en general, delitos mucho más violentos. Dale, José. Ahora, cuando vemos los delitos por sexo, y es importante verlos por sexo, para los jóvenes que están en este programa, en el Fondo de Jóvenes por la Reinserción, les digo que se fijen, en el fondo, siempre en las diferencias entre hombres y mujeres dentro de la cárcel. Porque a pesar de que van a tener como elementos y características sociodemográficas bien parecidas, van a haber diferencias cruciales en sus trayectorias delictuales y en la forma, en el fondo, en que llegaron a estar privados de libertad. Y uno de estos acercamientos es de acuerdo al tipo de delito. En el fondo, a pesar de que los promedios de la población general siempre van a tender
a las características de los hombres, porque hay que pensar que es una población en el cual el 90% son hombres. Entonces, siempre el promedio tiende a cómo se comportan los hombres. Pero cuando lo desagregamos por género, por sexo, vemos que las mujeres tienen solamente un 38% de delitos contra la propiedad, mientras que los hombres un 63% está preso por delitos contra la propiedad. Mientras que esta proporción en el fondo se da vuelta cuando vemos los delitos contra la ley de drogas. Las mujeres están principal y mayoritariamente presas por delitos por microtráfico, ¿no? Un 50%. Si miramos bien, o sea, si en el fondo extrapolamos la estadística, vemos que las mujeres están presas en alrededor de un 90% por o delitos contra la propiedad o delitos contra la ley de drogas, ¿ya? Lo que nos haría pensar que hay una relación entre el tipo de delito, que estos son delitos generalmente en la literatura asociados a economía, entre el tipo de delito y subsistencia. Solo un 10% de las mujeres en el fondo va a cometer delitos de tipo más violento, o delitos, por ejemplo, delitos sexuales, o homicidio, o delitos más específicamente, en el fondo como con una carga criminal más importante. Respecto a los años de condena y a la reincidencia, la cantidad de años promedio en que los presos chilenos están privados de libertad es de 8 años. ¿Ya? Un 40% de las condenas son de entre 5 años y 1 día, y 10 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos contra la propiedad en el fondo son condenados a 5 años y 1 día. Entonces, como el grueso de los delitos se encuentra en esto, las condenas son bastante largas, ¿ya? Lo que también es criticable. O sea, ¿cuánto condenamos? ¿Qué tan neoliberal es nuestra sociedad que estamos condenando tan fuertemente delitos contra la propiedad? Y respecto a la reincidencia, que es un término fundamental, especialmente para los chiquillos que van a empezar a involucrarse en temas de cárcel, la reincidencia quiere decir cuántas veces estas personas que ya han estado privadas de libertad, cuando vuelven a reincidir en el delito, y vuelven en el fondo a caer presas. Chile tiene altos niveles de reincidencia. La tasa que se usa siempre, o sea, como el cálculo que se usa siempre, es lo que calculó Paz Ciudadana en 2012, así que hace falta una actualización. Es difícil de calcular la reincidencia. No hay tantos datos disponibles, los datos de gendarmería en general son bastante malos y difíciles de acceder. Entonces se calcula que es como alrededor del 70% de las personas que han estado privadas de libertad vuelven a cometer delito y vuelven a caer presas, ¿ya? El promedio de privaciones de libertad de una persona que lleva harto tiempo preso, o de personas que ya como con una larga trayectoria delictual, es de 4 veces. Y en los estudios que son de percepción, en el fondo que son las propias personas privadas de libertad que responden, un 65% declara haber estado privado de libertad antes. ¿Qué nos dice esto? Que en el fondo esta reincidencia puede ser un indicador de que mientras más años de privación de libertad, en el fondo no pasa nada, ya tenemos condenas bastante largas, las personas no se rehabilitan dentro de la cárcel, pero también hay que preguntarse respecto a con qué herramientas estas personas salen de la cárcel, ¿ya? Que es básicamente con herramientas nulas. La cárcel está comprobado que la cárcel chilena no solamente no rehabilita y no entrega en el fondo herramientas de reinserción suficientes para una vez que están afuera, sino que muchas veces juega en contra de la reinserción porque tenemos el problema de los antecedentes penales, que es fundamental para conseguir trabajo una vez afuera. Además de eso, la cárcel y la privación de libertad limitan los vínculos familiares, disminuyen en el fondo el contacto social y las posibilidades de contactos con futuros empleadores o capacidad en el fondo de generar redes. Dale, José. Entonces, esas son como las características más como carcelarias, es decir, por qué están presos, cuánto están presos y cuáles son las probabilidades de que una persona que esté presa hoy día vuelva a delinquir. Y ahora quiero mostrarles un poco las características sociodemográficas, es decir, cómo son estas personas, tal como a nosotros nos encuestan, ¿cierto?, en los censos,
excelentes que tenemos, o en las encuestas sociodemográficas en general, los presos también tienen indicadores sociodemográficos que nos pueden dar una idea de efectivamente cuál es el tipo de población que hoy día tenemos privados de libertad. Entonces, respecto de la edad, la mayoría de las personas que hoy día se encuentran privadas de libertad, en promedio tienen 33 años, pero como les dije antes, los promedios son un poco como, son medios confusos, encuentro yo, en una población que el 90% es hombre, porque el promedio tiende a ser el promedio de los hombres. Efectivamente, los hombres, por eso lo desagrego por edad, los hombres son más jóvenes, los hombres privados de libertad son más jóvenes que las mujeres. ¿Ya? La mayoría tienen un promedio en 33 años, mientras que las mujeres tienen promedio 43. ¿Ya? Se encuentra entre los rangos de 34 y 59 años, hay más mujeres que en los rangos de 18 y 33 años. Y esto se condice con la literatura, en el fondo, delictual o criminológica, porque las mujeres no solamente delinquen menos, sino que también tienen delitos menos violentos, por lo que también están presas menos tiempo en general, pero también tienen carreras delictuales más cortas que empiezan tardíamente. Dale, José. Los hijos, ¿ya? O sea, tenemos la población privada de libertad, que la mayoría son personas más o menos jóvenes, hay muy poca población privada de libertad mayor de 70 años, y el grueso de la población privada de libertad tiene hijos, ¿ya? Es decir, un 74% de la población general tiene hijos. Cuando se desagregan los hijos por sexo, vemos que las mujeres concentran, o sea, los dos son altísimos, pero en las mujeres, la población privada de libertad femenina, entre el 91 y el 95%, acá puse el 91 porque es de un estudio específico, pero entre el 91 y el 95% de las mujeres tiene hijos, ¿ya? Dale, José. Y la maternidad es un tema dentro de la cárcel, ¿ya? El problema de que las mujeres sean pocas privadas de libertad es que no hay absolutamente ningún enfoque de género dentro de la cárcel, y por lo tanto no hay ninguna consideración, en el fondo, de la condición propia de las mujeres. No solamente el de los hijos está en edad preescolar, es decir, es menor de 4 años, y el 67% de los niños, de los hijos de las mujeres son menores de 18 años, es decir, no solamente tienen hijos, sino que tienen hijos chicos. El 66% de las mujeres declara haber tenido su primer hijo antes de los 18 años, lo que en el fondo hace sentido porque el embarazo adolescente es uno de los indicadores de vulnerabilidad social. Y al momento de ingresar a la cárcel, estas mujeres, el 5% de los hogares en situación de pobreza es un hogar monoparental con jefatura de hogar femenina, y el 50% de los hogares en extrema pobreza tiene una jefatura del hogar femenina. Entonces hace mucho sentido que si las mujeres entran a la cárcel, la mayoría de ellas está en hogares monoparentales y era sostenedora del hogar, ¿ya? Y eso se condice con que una vez que las mujeres entran a la cárcel, el 70% de los hijos o de los niños queda en un hogar sin padre ni madre, ¿ya? Es decir, porque la mayoría son monoparentales, ¿ya? En este caso, la mayoría de los hijos de las mujeres presas queda al cuidado de los abuelos maternos, y en caso de no existir, quedan a cargo del sistema de protección, que es uno de los grandes terrores de las mujeres presas. Bueno, en educación, respecto a la población general, el máximo nivel alcanzado, y esto es un indicador como que debería abrirle los ojos a la gente que no trabaja o que no sabe mucho de cárcel, el máximo nivel alcanzado de la población privada de libertad previo a entrar a la privación de libertad es la básica incompleta, es decir, el 40% de la población privada de libertad, lo máximo que alcanzó fue el nivel básico, pero incompleto, ¿ya? Y el 86%, ay, no sé qué pasó, ahora no veo. ¿Qué te sale? No, a mí me sigue apareciendo. Ah, ya, no, espérate. Este computador no lo manejo perfectamente. Tranqui. Ya, ahí volví. Ya, bacán. Y el 80%, el 86% no ha terminado la educación escolar, o sea, el 80% de las personas privadas de libertad
no terminado el colegio, ¿ya? Que es un indicador básico, y la población general es muchísimo más bajo este porcentaje. Además de esto, un 3,3 no está escolarizado, es decir, nunca entró ni a la básica, ¿ya? Y esto, cuando yo trabajaba en cárceles, y me acuerdo perfecto en Colina 2, una de las complejidades de encuestar a las personas, porque ya uno iba a encuestar como si fuera a encuestar a la calle, pero una de las complejidades de encuestar a las personas privadas de libertad era que había que tener varios encuestadores porque no sabían leer ni escribir. Entonces uno no le podía pasar la encuesta y que la rellenaran, aunque era una encuesta autoaplicada. Había que leerle cada una de las preguntas y contestar. El nivel de analfabetismo funcional, es decir, que alguna vez aprendieron a leer o alguna vez aprendieron a escribir, pero nunca más lo hicieron, es altísimo dentro de la cárcel y obviamente no está reflejado en las estadísticas oficiales. Dale, José. Respecto al trabajo, el trabajo es un tema complicado en la población privada de libertad, y no me quiero alargar, porque sospecho que tengo poco tiempo. Pero en general, cuando uno le pregunta a las personas privadas de libertad sobre trabajo, hay una delgada línea entre el trabajo legal y el trabajo ilegal. Entonces cuesta mucho hacer esta separación, ¿ya? En general, en este estudio Paz Ciudadana está separado, y preguntan, en el fondo, si alguna vez tuvieron trabajo legal. Efectivamente, la mayoría de las personas que hoy día están privadas de libertad trabajaron legalmente, y antes de entrar a la prisión, pero la mitad de ellos ganaba menos, o sea, ganaba entre menos de 72.000 pesos y 250.000 pesos al mes, ¿ya? Es decir, nos encontramos con un trabajo altamente precario, informal, la mayoría, y en el fondo como de bajas condiciones laborales. Mientras que cuando le preguntan por el trabajo ilegal, ¿ya? Que en el fondo es trabajos que están relacionados a la vida delictual, no hay una definición específica con esto, puede ser entre venta de artículos robados hasta microtráfico de drogas. También la mayoría de las personas privadas de libertad trabajaba ilegalmente antes de entrar en prisión, pero solamente el 20% ganaba este mínimo, entre menos de 72.000 pesos y 250.000 pesos. Y de hecho, la mayoría ganaba por sobre el 1.000.000 de pesos en el trabajo ilegal. Entonces, ahí vemos la dicotomía, en el fondo, de las formas de buscar subsistencia que finalmente terminan relacionadas directamente al delito. Dale, José. Ya, y aquí, para ir terminando, encontré algunos antecedentes que encuentro que son importantes como para cuestionarse efectivamente qué tipo de delitos, porque yo creo que la pregunta no es, por ejemplo, en el caso de Ámbar, ya que en el caso de Ámbar, el mundo, o sea, a uno le dan ganas de volverse punitivo y hacer justicia por las propias manos, pero la pregunta no es si esa persona, si ese asesino en el fondo, debiera estar preso. La pregunta es qué delitos no debieran estar condenados con privación de libertad. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué tenemos el grueso de la población penal con delitos de propiedad y de ley de droga? Entonces, para que se hagan una idea un poco de dónde salen estas personas que hoy día están privadas de libertad, encontré algunos antecedentes de niñez y adolescencia que pueden ser útiles para imaginarnos, en el fondo, cómo fue un poco la trayectoria que tuvieron antes de llegar a la cárcel. El 57% de las personas privadas de libertad declara que se fue de su casa antes de los 15 años, ¿ya? Que está relacionado con que el 30% declara haber sufrido maltrato infantil. En las mujeres este porcentaje es de un 36%. ¿Ya? En la encuesta que hizo Pilar Larroulet y con el Centro de Justicia y Sociedad de la Católica, que es un seguimiento de mujeres, les preguntan a las mujeres que ya habían salido de la prisión, les preguntan por los niveles de violencia antes de los 15 años. ¿Ya? Y la mayoría, un 40% había tenido en el fondo experiencias de violencia física, un 20% violencia sexual, ¿ya? Y la mayoría son razones que no están solamente en la población penal, sino que en las poblaciones más vulnerables de Chile, que hacen que desde pequeño en el fondo estas personas estén completamente desprotegidas. El 43% de las personas privadas de libertad declara haber estado en un hogar de menores del sistema de protección.
el 47% declara haber cometido su primer delito antes de los 14 años. Esto también está un poco tirado hacia las estadísticas de los hombres, porque la mayoría de los hombres empieza la carrera delictual antes de los 14 años, pero las mujeres que empiezan la carrera delictual un poco después es antes de los 18 años. El 27% declara haber estado privado de libertad antes de los 18 años, es decir, en centros de justicia juvenil, que es básicamente, por si tienen la duda, exactamente lo mismo que la cárcel de adultos, y muchas veces está en el mismo lugar, ¿ya? Físicamente. Y el 26% declara haber tenido al menos uno de sus padres privados de libertad. Este dato es importante porque es uno de los datos que en Chile se mide muy poco, pero en la literatura internacional es un dato que se usa para mostrar la intergeneracionalidad, en el fondo, de la exclusión social. No del crimen, sino con padres que no están presentes, con hijos que en el fondo tienen que valérselas por sí mismos, o que quedan a cargo de terceros, o que quedan a cargo del sistema de protección, empieza una trayectoria de vulnerabilidad y exclusión social que solamente continúa en el tiempo. Dale, José. Y finalmente, como para terminar, las personas privadas de libertad, no puse los detalles, pero en el fondo experimentan altos niveles de violencia, tanto en la adolescencia como en la adultez. ¿Ya? La mayoría, en este estudio de Paz Ciudadana del 2016, por ejemplo, los niveles de violencia de los hombres bajaban, los niveles de violencia de las mujeres bajaban una vez que estaban presas, mientras que los niveles de violencia de los hombres aumentaban dentro de la prisión. ¿Ya? Pero en el fondo, también hay que considerar que son encuestas, en el fondo son personas que declaran en el fondo los niveles que han vivido de violencia, y que vienen de contextos muy violentos. Por lo tanto, probablemente hay un subreporte de la violencia vivida. Y también es una población que experimenta altísimos niveles de consumo de drogas. Ya este es uno de los grandes problemas que hay en el contexto penitenciario, que no hay ningún programa en el fondo de rehabilitación, no reciben rehabilitación, siguen habiendo disponibilidad de drogas, especialmente marihuana y pasta base. Y la mayoría de estos porcentajes son previos a entrar a la cárcel. ¿Ya? El 58% marihuana, el 34% pasta base y el 30% de cocaína. De ahí no están los inhalables, neopren, etcétera, las drogas más marginales. Dale, José. Bueno, y para terminar, en esta breve descripción de quienes están presos, hay como una especie de reflexión del estudio Paz Ciudadana al que saqué los datos de la población general, que dice que, y con lo que estoy muy de acuerdo, las características demográficas y sociales de las personas privadas de libertad dan cuenta de un grupo relativamente homogéneo en términos de educación y empleo. Espérense que no lo veo. Con indicadores sociales y educacionales por debajo de la media del país. ¿Ya? En ese estudio van comparando cómo es la educación, cómo es el trabajo con la media del país, y obviamente la población privada de libertad se encuentra completamente por debajo de la media. Y esto demuestra condiciones de exclusión social anteriores a la cárcel, fenómeno que define la existencia de grupos que se encuentran fuera o solamente parcialmente incluidos en instituciones sociales y derechos como la educación, el trabajo, la salud y la participación ciudadana. ¿Ya? Es decir, cuando hablamos de personas privadas de libertad, estamos básicamente hablando de personas completamente excluidas de la sociedad. ¿Ya? No es que la cárcel los haya excluido, es que estas personas vienen previamente, ¿ya?, excluidas. Entonces, los y las privadas de libertad son personas principalmente pobres. ¿Ya? A mí me pasó la primera vez que fui a una cárcel, y ojalá todos pudieran ir alguna vez a una cárcel porque nunca más serían punitivos en sus opiniones. Lo más traumático de la cárcel es que uno entra y se da cuenta de que, para empezar, los presos son personas, como uno, con sentimientos, con hijos, con familia, pero también son personas extremadamente pobres. O sea, es una persona que no está entendiendo, o que no puede, por ejemplo, leer lo que tiene que contestar. ¿Ya? Entonces, el nivel de vulnerabilidad que hay dentro de la cárcel es altísimo. Y es responsabilidad de nosotros como sociedad hacernos cargos de él, nosotros mismos. O sea, una sociedad desigual como la nuestra es la que produce estos niveles de exclusión. Entonces, la pobreza no es un predictor de criminalidad en sí misma, obviamente, sino que
la criminalidad debe considerarse como un conjunto, como la pobreza en conjunto con una profunda desigualdad y una sistemática exclusión y desprotección social que acompaña a las personas privadas de libertad desde la infancia. Es decir, no tenemos en el fondo, no, yo siempre digo esto y con esto voy a terminar, que no sé, llevo como 50 minutos, pero básicamente la maldad no se distribuye por clase social. ¿Ya? Si tuviéramos a las personas malas privadas de libertad, habrían personas de todos los niveles socioeconómicos, ¿cierto? Pero hoy día uno entra a la cárcel y lo que hay completamente, o sea, no hay ninguna persona, en el fondo, que haya, por ejemplo, salido de la universidad. Lo que nos encontramos en la cárcel son solamente personas excluidas sistemáticamente por nuestra sociedad desigual, en el fondo, y segmentada. Y por eso hay que hacerse cargo. Eso, chiquillos. Termino. Bacán, Cata. Muchas gracias. Yo creo que es súper esclarecedor toda la información que nos entrega y efectivamente como grupo de jóvenes que se están involucrando con la reinserción social, en realidad, claro, nos muestra mucho el panorama al que nos enfrentamos y del que nos tenemos que responsabilizar. Entonces te agradecemos, como fundación estamos súper agradecidos y honrados de tenerte, y nada, ahora viene el espacio para las preguntas. Entonces, quien desee puede escribir acá en el chat que tiene una pregunta, y así vamos dando el paso de forma ordenada. Ya, Amanda Puga. Activa tu micrófono, eso. Obvio que yo Y ahí puedo va. empezar. Un palo blanco, ¿no? No confíen en... Palo blanco oficial. No, como que creo que generaste millones de preguntas en ese sentido, pero más que todo me gustaría como conocer tu respuesta a la pregunta que hiciste tú misma. Porque finalmente el otro día me pasó algo súper raro, que estoy haciendo una investigación y contacté a un historiador y encontré su mail y le escribí y me dice como, yo la puedo ayudar, señorita, pero estoy preso. Y de ahí me puse a investigar y claro, creo que estaba preso por abuso sexual, por ejemplo. Y fue como, wow, sí, hay una persona presa que es universitaria. Y fue como casi orgullo en ese sentido. Pero al mismo tiempo está como el tema de cuándo generamos, o es el sistema presidiario o de privación de libertad lo que debemos hacer para realmente solucionar el problema social de la maldad, entre comillas, o de la criminalidad. Como que me gustaría dirigir esa pregunta también a la pregunta que tú misma hiciste en el momento, como que dijiste cuáles son los delitos que van a privación de libertad o no, finalmente. Claro, bueno, ahí en el fondo, de hecho está estudiado que los delincuentes sexuales tienen nivel mucho más alto educativo que el resto de la población penal. Lo que pasa es que son muy pocos, entonces no sale nunca en la información agregada, pero efectivamente tienen mucho mejor nivel como educacional y tienen otro perfil completamente distinto, ¿ya? Pero claro, la pregunta, o sea, yo creo que la pregunta de qué delitos en el fondo debieran tener privación de libertad, yo creo que está más que claro con mi postura. Yo considero que hay que buscar penas alternativas a la cárcel, hay que disminuir la producción de personas privadas de libertad, y sobre todo en las condiciones en que tenemos a estas personas privadas de libertad, y hay que cambiar la percepción que tenemos sobre el delito. Lo que pasa es que se trabaja en función de muy mala y de muy poca información. En el fondo, la cárcel es como la alfombra en la que escondemos lo que no nos gusta de la sociedad, y nos cerramos a no ver lo que está pasando ahí, a no responsabilizarnos de lo que está pasando ahí. Entonces, por un lado, yo creo que hay que disminuir la cantidad de delitos, especialmente los delitos relacionados al tráfico de droga de las mujeres, porque al final la mayoría de estos delitos responde a una situación económica, ¿ya? Pero también hay que incorporar dentro de la cárcel programas de rehabilitación, porque en el fondo hoy día las personas que han privadas de libertad, incluidos los delincuentes sexuales, por ejemplo, no tienen ningún tipo de intervención psicosocial. Entonces, no sé qué se espera con que 11 años después un violador va a salir
a violar, si lo único que ha hecho ha estado confinado, con niveles altísimos de violencia, con pésimas condiciones sanitarias. Entonces, en el fondo, en ese contexto es imposible la rehabilitación de personas privadas de libertad que tienen la capacidad de rehabilitarse, como son, por ejemplo, las personas que cometen delitos contra la propiedad o las personas que cometen delitos de tráfico de droga y muchos más delitos. ¿Ya? En el fondo, yo creo que solo hay una proporción extremadamente pequeña que debiera tener privación de libertad. Y perdón, ¿y cuáles crees tú que debieran ser esas otras penas? Las penas alternativas. En el fondo, la mayoría, si uno mira los países en que funcionan sin cárceles o casi sin cárceles, como los países nórdicos, que obviamente tienen otro estándar de vida promedio, la mayoría funciona en base a penas alternativas, a penas comunitarias, que en Chile se usan muy pocos y los jueces están muy pocos capacitados. En general no se dan esas penas. A pesar de que los delitos, por ejemplo, hay mujeres privadas de libertad que están por las mecheras, que son conocidas dentro de las cárceles de mujeres, que el delito es como el robo del celular en la calle, y el problema de estos delitos es que tienen 60 días, y los 60 días se van acumulando hasta que finalmente están presas un año. Pero en el fondo, ese tipo de delitos podría perfectamente ser respondido mediante una pena alternativa o una pena como en el fondo que respondiera a una devuelta a la comunidad y no necesariamente con privación de libertad. Lo que a mí me molesta en la cárcel es que se usa finalmente, como decía Pilar Larroulet, la voy a citar por si acaso, pero en el fondo que ella decía como la cárcel es la última política social cuando todas las demás políticas sociales han fallado. Y la cárcel no es una política social, es en el fondo un sistema punitivo, de castigo. Eso, espero responder tu pregunta. Uh-huh. Oye, Cata, te preguntan por el chat si es que podemos compartir tu correo. ¿Hay algún problema con eso? ¿No? Ya. No. Perfecto. Lo voy a poner. Se me olvidó. Ya, buenísimo. Y también te da, Federico, las gracias por la información. Y Laura tiene una pregunta. Para que active su micrófono. Yo tengo una pregunta. La verdad es que no soy Laura. No soy el pololo de Laura. No sé por qué el video no funciona. No, pero ahí se está activando, creo. Ah, ya, excelente. Yo creo que de la exposición queda claro que entendemos como sociedad o valoramos sobre todas las cosas el derecho de propiedad. Y como que Catalina lo señaló respecto a que es aquel delito que tiene la mayor población carcelaria. Y evidentemente con la solución que creo que se puede inducir de la exposición, que dice relación a reducir las penas respecto a este tipo de delitos, tendríamos menos personas en las cárceles, por lo tanto los delitos de mayor como violencia, efectivamente se podrían tratar incluso a esas personas mejor. Pero de toda la exposición a mí me llega la pregunta de decir, bueno, ¿será una solución real entender que como sociedad no valoremos tanto el derecho a propiedad? En definitiva, como que vendrá siendo así el derecho a propiedad, uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Entendámoslo como un derecho importante, bueno, podríamos entrar a una discusión constitucional bastante más amplia, pero es como que para a la sociedad se le entender que si no te roban el celular no puedes quedar preso un año, por ejemplo. Es decir, como que entendamos que efectivamente te pueden robar el celular y puede estar, no sé, con una medida alternativa como lo puede ser una libertad vigilada, etc. Como que, ya. ¿Esa es la pregunta? Sí, esa sería la pregunta. Es como creo que si es que la solución al problema carcelario viene más allá por la valoración de los delitos, más que por una reestructuración de todo el sistema carcelario. No, yo creo dos cosas en eso. Yo creo que viene por una valoración de los delitos, pero que no está en el fondo solamente por el derecho, sino como un cambio cultural. ¿Ya? En el fondo como de qué delitos son los que efectivamente como sociedad estamos dispuestos a castigar con privación de libertad, que es muy fuerte, pero también viene con una reestructuración del sistema y no solamente del sistema carcelario, sino que como decía antes en la presentación, yo creo que hay que cambiar
en el fondo hay que prevenir la delincuencia o la comisión de este robo del celular. Hay un montón de pasos previos antes de que esta persona cometa un delito, ¿ya? Y esos pasos previos y los sistemas que debieran estar funcionando en estos pasos previos son los que van fallando sistemáticamente hasta que llegan con una concepción muy fuerte de la propiedad, hasta que llegamos finalmente a la cárcel, a meterlos presos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, y por eso yo encuentro que el debate penitenciario y en general el debate como sobre la delincuencia es importante ahora como previo al plebiscito, es importante preguntarse qué queremos como sociedad. ¿Queremos que efectivamente una persona que se roba el celular quede presa 60 días y que deje a sus hijos a cargo de quien saque, del vecino? ¿Queremos que antes de que esa persona cometa ese delito hayan trabajos de calidad, que sean regulados, que tengan un sueldo mínimo? En fondo, son dos preguntas, por un lado cultural y por otro lado penitenciaria o legal. Esa es mi respuesta. Sobre la misma discusión que se está dando, Leticia Núñez aporta que, claro, que se debe considerar que la delincuencia es una consecuencia de un grave problema de desigualdad. De todas maneras. Y sí, la siguiente pregunta es de Constanza Ledesma. No sé si sí, ahí está. Hola, Constanza. Hola, mi pregunta es que se supone que el tiempo en que uno está en la cárcel es como una forma de aprender de los errores que hicimos, pero ¿qué pasa si, como tú dijiste en tu presentación, estas personas tienen tantos problemas psicológicos que independiente del tiempo que estén, nunca, siempre que no se traten esos problemas, la gente va a quedar igual y por eso seguramente siguen estas cosas y no se tratan los problemas psicológicos, ¿cachai? Entonces, ¿qué forma puede haber de reinserción para que la gente no vuelva a caer en lo mismo de manera psicológica, brindándole apoyo? ¿Hay alguna posibilidad en la Constitución, en el sistema en que vivimos, que exista eso? Quizá en la nueva, en la actual no creo. No, yo estoy de manera muy formal, así que no. Pero no, lo que pasa, claro, es justamente lo que tú dices. En el fondo, tenemos el problema de que no solamente, y ni siquiera es solamente que las personas como no traten sus problemas psicológicos, sino que cualquier problema que tenían preexistencia se agudizan en la cárcel. Porque las condiciones en las que viven son condiciones, en el fondo, infrahumanas. Entonces, las condiciones de hacinamiento, de salubridad, son tan malas y la capacidad en el fondo de rehabilitarse es prácticamente nula. Entonces, tal como tú dices, en ese sentido la cárcel hoy día no está ofreciendo una respuesta rehabilitadora. La cárcel hoy día está funcionando, como dije, como la alfombra a la que escondemos todo lo que no nos gusta. Pero no está funcionando, y por eso mientras más años de privación de libertad, no hay no hay un cambio, no hay en el fondo una rehabilitación, sino que mientras más años son más años nomás. No quiere, es más sufrimiento, pero no quiere decir que efectivamente estemos como ofreciendo una alternativa o le estemos dando alguna herramienta para modificar las conductas previas. Ahora, también yo creo que ahí es importante, yo creo que sí se puede ofrecer rehabilitación dentro de las cárceles, especialmente para delitos que tienen más que ver con problemas psicológicos, pero también hay que pensar que el grueso de la población carcelaria efectivamente tiene problemas psicológicos, tiene problemas mentales relacionados al trauma, relacionados al daño, al maltrato, al abuso. En el fondo, viene con una carga importante que podría como traducirse en conductas antisociales. Entonces, yo creo que sí se puede, yo creo que se debe, que es un derecho humano. Piensen que la privación de libertad, la pena es la privación de libertad, es que tu libertad se ve limitada, pero la pena no quiere decir que vas a vivir sin agua potable, que vas a vivir hacinado, que te van a hacer allanamiento. En el fondo, todos esos agregados culturales son agregados propiamente del sistema carcelario, que no funciona como debería funcionar. Pero sí se puede. Así que
Para eso hay que trabajar. Bueno, tenemos 3 comentarios más, que son los últimos, que Florencia, Javiera y Sebastián. Florencia va primero. Hola. Oye, yo tengo una pregunta, bueno, un enfoque de género quizá un poco idílica y otra más con el plan de reinserción. Que el plan, que como si el Estado generase un plan de reinserción, por así decirlo, estandarizado, entre comillas, podría ser efectivo o podría quizás como dar una cierta base para que los privados que intervienen efectivamente en la cárcel tengan desde dónde partir. ¿Podría ser más eficiente eso que lo que ya se hace como cada intervención, un poco las fundaciones respectivas, organizaciones que hay, como cada una desde su lado? Como que siento que está muy atomizado en Chile este plan de reinserción. Sí, yo creo que, bueno, en general, como yo dije en la presentación, el sistema postpenitenciario, que es el que está a cargo de la reinserción, tal como tú dices, depende de un montón de fundaciones y al final, finalmente depende de los privados y de la sociedad civil que se hagan cargo de ciertas áreas de la reinserción de las personas privadas de libertad. Yo estoy convencida de que debiera existir un sistema uniforme, como que entregara una base específica al menos desde la cual partir de reinserción, es decir, que fuera universal, que todas las personas privadas de libertad pudieran ingresar a este sistema de reinserción efectiva, porque además hay muchos puntos ahí, porque la reinserción que se hace hoy día es principalmente sociolaboral, los preparan para trabajar, pero como vimos en las diapositivas de trabajo, estas personas, la mayoría ha trabajado antes, pero el trabajo da menos de 72.000 pesos a 280 lucas, o sea, en el fondo nadie puede vivir con eso. Entonces, lo que hay que, como, por eso digo que en el fondo el sistema carcelario no solamente puede funcionar fraccionado, como con estas intervenciones específicas, sino que debería tener un sistema de reinserción efectivo, pero también un sistema de reinserción conectado con el intersector, es decir, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, o sea, ya lo dije, con todos los ministerios importantes, porque en el fondo, si no, es imposible sacar a estas personas que ya vienen muy adentro de la exclusión social, sacarlas solamente mediante la capacitación para hacer un currículo. Son personas que salen sin familia, sin lugar donde dormir, la mayoría sin carnet de identidad, es decir, estamos partiendo de una base demasiado precaria. Y tal como dices tú, demasiado... Yo valoro el esfuerzo de la sociedad civil, porque en el fondo hay que hacer algo, pero el Estado debiera hacerse cargo de un programa de reinserción base, de todas maneras. Perfecto. Y lo otro que era más como de enfoque de género, es que por un lado, en tema de infraestructura, como la cárcel igual es muy difícil, el par de veces que yo es muy difícil entrar cosas, ¿no es cierto? Como hasta el material, como la cartulina, el lápiz, es muy burocrático todo. ¿Qué se puede hacer en ese sentido para mejorar un poco esta infraestructura, para que tenga un poco más de enfoque de género para las mujeres que hay? ¿Cómo se necesita reconstruir la cárcel entera, o hay ciertos elementos claves que pueden ingresarse con todo lo tramitoso que puede ser esta burocracia, ¿no es cierto?, para ingresar cosas, pero pueden haber ciertos elementos clave para partir un poco mejorando esa infraestructura? Sabes que yo creo que ahí son dos cosas, porque en el fondo las cosas que uno pueda llevar no van a influenciar mucho la infraestructura que tiene la cárcel. Entonces, claro, por un lado, las cárceles en general, el CPF, que puede ser el que fuiste, ¿no? Que es la cárcel de mujeres de San Joaquín, en general es una cárcel bastante amigable porque es una cárcel abierta, que antes era un convento. Entonces, la infraestructura es bastante amigable. No tiene enfoque de género, en el sentido de que el enfoque de género de infraestructura está relacionado directamente con la maternidad. O sea, ustedes saben que las personas privadas de libertad que están embarazadas o sea, tienen a su guagua privadas de libertad y pueden estar con su hijo hasta los 2 años. Entonces, la infraestructura que tiene que tener una cárcel, y esto lo digo como a nivel general, porque también las infraestructuras son altamente precarias y además van variando en las regiones. Y como le decía a José al principio de esta reunión, yo no tengo idea cómo es la cárcel de mujeres o el módulo de mujeres de Osorno. Nunca he ido, no sé cómo funciona. Entonces, no hay un estándar de infraestructura en ninguna de las cárceles, y menos hay un enfoque de género.
en la infraestructura. Y el enfoque de género debiera ir principalmente ligado como a que existan espacios seguros, amigables, tanto para los hijos de las internas, como para los hijos que van a visitar a las internas, porque el tema de las visitas es un tema gravísimo en las mujeres privadas de libertad. Bueno, los hombres igual, pero a las mujeres privadas de libertad la van a visitar más niños, ¿ya? Y muchas no quieren que vayan sus hijos, y pierden el vínculo con sus hijos, porque los espacios que tienen para compartir las visitas, o los controles que tienen que pasar para entrar a visitarlas, son extremadamente violentos. Entonces eso limita finalmente la vinculación con su hijo. Yo creo que desde ese lado se puede ver el enfoque de género. Y sobre el lado de entrar cosas, claro, Gendarmería en general es muy estricto con las cosas que se pueden entrar, pero es menos estricto con las cosas que pueden entrar los familiares. Pero en ese caso, ahí igual es un caso más específico, como yo creo que en general, y como lo ha hecho la Fundación, como ha tenido la experiencia la Fundación, por ejemplo, kits de higiene básica, que son necesarios para las mujeres específicamente, sobre todo en este contexto de pandemia, Gendarmería no pone ningún problema en ese sentido. Como en general, como cosas básicas de género, que tú puedas entrar o productos, no hay problema. Ponen más problemas con cosas específicas, con comida, con jugo, pero ahí no habría un enfoque de género en el fondo, en los productos. Súper, muchas gracias, Cata. De nada. Y así ahora Javiera Serpa. Ahí Ya, está, voy a poner Javiera. mi cámara para que se vea. Ahí sí. Cata, bueno, son dos cosas en realidad. Primero te quería preguntar sobre qué reflexión tienes tú sobre algo que viene un poco antes de la cárcel, que en el fondo es como el problema del narcotráfico. Me pasa que he tratado de buscarle como una solución integral al problema y como que no la encuentro, porque en el fondo el Estado no llega a muchas poblaciones y mucha gente ve en la narcobeneficencia una oportunidad, ya sea de trabajo, por así decirlo, vendiendo, como es la mayoría de las mujeres que están en la cárcel, o tal vez obteniendo comida, como lo vimos al principio de la pandemia. Entonces, no sé si tal vez tú tienes como alguna reflexión al respecto. Y lo segundo, a propósito de lo que mencionaban de la prueba, que hoy día estuve reflexionando sobre el voto preso, pues. O sea, al final como me parece insólito que el 90% de quienes están presos puedan votar y el CERVEL lo incluya en el padrón, pero en el fondo de facto se les prohíbe ese derecho por no contar con mesas de votación, ¿cachai? Entonces, Por la no sé si es que, claro, no sé si hay alguna, yo sé que el Azul, por ejemplo, tiene hace mucho tiempo la iniciativa del voto preso, pero no sé si es que eso al final se vaya a contar como para el plebiscito que se viene. Bueno, voy a partir con la primera. Respecto del narcotráfico, sí, en realidad a mí igual es un tema que me interesa mucho, ver cómo, porque en el fondo el grueso de los delitos de las mujeres son narcotráfico, ¿ya? Y tal como dices tú, están inmersas en una narcocultura, en el que las probabilidades de trabajar, en las probabilidades de sostener un hogar, considerando que la mayoría tienen hogares monoparentales, en el fondo ellas son las sostenedoras del hogar principal, son muy reducidas. Y si pueden trabajar, son en trabajos informales, precarios, en la feria, es decir, que tampoco pueden como ofrecer sustento. Entonces el narcotráfico aparece como una opción súper viable. Y la mayoría de las mujeres, y especialmente las mujeres que están en presas, están al final de la cadena del narcotráfico. No son las grandes traficantes ni tienen autos de lujo, en el fondo son las traficantes que venden. Y ahí también, no tengo una reflexión muy elaborada, pero en el fondo en los análisis cualitativos que se han hecho como el narcotráfico y las mujeres, muchas hacen mención no solamente al factor económico, sino que también al factor flexibilidad, que tiene que ver con los roles de género. Las mujeres en general, y sobre todo en niveles socioeconómicos más bajos, pero transversal a la sociedad chilena, en el que en el fondo los roles de género, y como hemos visto con la pandemia, siguen pésimamente distribuidos y cargados hacia la mujer. Las mujeres buscan el narcotráfico como una forma flexible de trabajo. O sea, pueden trabajar siendo narcotraficantes y vendiendo desde su casa, les da la posibilidad de estar ahí cuando llegan los niños del colegio, les da la posibilidad de llevar sustento. En el fondo, son un montón de sistemas que protegen dentro de
este como núcleo delictual, protegen el hogar. Entonces, lo que yo creo que ahí está fallando, y nuevamente este es un problema más estructural, lo que está fallando es la protección del empleo, es el empleo con enfoque de género, es la capacidad en el fondo de que exista un sistema universal de protección social. Estas mujeres no tienen ninguno, y por lo tanto la forma de sobrevivencia deriva en formas delictuales. Pero esa sería mi reflexión. Yo creo que el problema es mucho más profundo que el narcotráfico en sí. Claro que, como dices tú, igual tenemos el problema de la posibilidad del Estado de entrar en un contexto con alto narcotráfico. Pero en el fondo, si las mujeres tuvieran la opción de trabajar y de llevar sustento sin narcotráfico, probablemente optarían por esa opción, porque las mujeres está comprobado que en el fondo las normas sociales pesan mucho, por eso son tan pocas mujeres las que finalmente, o sea, no son tan pocas en Chile, pero por eso son tan pocas proporcionalmente las mujeres que cometen delitos. Y la otra pregunta, ahí yo, en el fondo, claro, Leasur es el que ha llevado la batuta con el voto preso. Leasur es una organización al que le interesan los presos, una organización que vela por el fondo por las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Ya ha cuestionado justamente, claro, lo cuestionable es eso, tenemos personas que tienen la posibilidad de votar, porque en el fondo estar privado de libertad no te priva de todos tus derechos. Pero al finalmente sí te priva de los derechos porque no tenías la logística para votar, ¿ya? No tengo idea cómo lo planean hacer para el plebiscito, yo creo que como para todas las votaciones van a estar bastante excluidos los presos, pero también en el voto preso hay que ver, yo ahí no me manejo totalmente, pero las personas privadas de libertad, y ahí hay un problema que pasa con la mayoría de las personas vulnerables de Chile, no solamente con el voto preso. Las personas privadas de libertad tienen bajos índices de participación ciudadana previa a entrar a la cárcel. Entonces yo creo que o sea, el voto preso es algo importante en sí mismo, algo como actual y relevante para el plebiscito, pero también son personas que sistemáticamente han estado excluidas de la participación ciudadana y de la participación política, y por ende también son muy como volubles a la información, que también es algo importante, es decir, la capacidad que tienen de informarse políticamente va a ser crucial para que el voto preso en el fondo tenga el sentido que debiera tener, o sea, un sentido democrático. Porque además de las campañas del voto preso, debieran haber campañas del voto población vulnerable, o sea, últimos quintiles de la población, que finalmente no participan. Así que... Bacán, ya. Y el último comentario en la fila es Sebastián Vega, que tenía un comentario. Hola a todas, todos y todes, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola. Sí. Puedo agradecer a la fundación, no la conocía. Yo soy de profesión, soy diseñador de vestuario y trabajo en la cárcel. Trabajo en la cárcel de Valparaíso y esta es mi realidad diaria, la reinserción. Estoy a cargo del taller de diseño y confección más grande de la ciudad y hemos trabajado desde la pandemia más de 20.000 mascarillas, tanto en el CPF de San Joaquín con las mujeres, trabajamos en el Centro de Estudio y Trabajo La Pólvora, trabajé con el Centro de Estudio y Trabajo también de Santiago Centro, La Peni. Perfecto. Tengo Buenísimo. la información, pero más que nada sumarme al agradecimiento y agradecerle a ustedes esta información que es de conocimiento público y son muy pocas las personas interesadas. A cada uno de ustedes agradecerles por tratar de sumar y de querer modificar la vida de las personas que están privadas de libertad. Es fundamental el querer contribuir de alguna forma. Después voy a darles mi correo si quieren información para estar más alianzados con la fundación. Yo también tengo una fundación, soy de Valparaíso, no sé si se los dije, estoy un poco nervioso, pero esta iniciativa. Me quiero sumar a lo positivo y decirles que sí habemos personas y factores de cambio positivo en la cárcel. Yo soy funcionario de Gendarmería en la actualidad y trabajo con los internos, tengo el Centro de Estudio y Trabajo con hombres y mujeres. Yo trabajo con ambos, somos el único centro de estudio y trabajo donde hay hombres y mujeres que están privadas de libertad, diversas condenas, diversos delitos,
y es imposible no tratar de modificar su vida desde el lado positivo. A cargo, como les decía, tengo el taller de diseño y hoy día, esta próxima semana, terminamos un proyecto de 15.000 prendas de ropa que realizamos para todas las cárceles de Chile. Excelente. Vamos a vestir a todos los internos trabajadores de nuestro país para que puedan trabajar en panaderías, en corte y confección, manipulación de alimentos. En el sur me parece que están las barquerías que trabajan con cuero, trabajan con la barraca y aserradero, y en el norte también trabajé con las internas de Iquique por videollamada, con las personas que están a cargo, las tenientes, coroneles, que están a cargo de las instituciones, porque no olvidemos que esta es una institución militarizada. Entonces tienen muchas normas, muchas reglas, pero el sistema se puede aportar. Me sumo a eso y agradecerles a todos buenísimo, por estar Sebastián. interesados. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, yo creo que para los que no saben, los CET, los Centros de Estudio y Trabajo, son un subsistema del sistema cerrado, que no entré ahí para no complicar, pero son un subsistema que en el fondo son justamente uno de los sistemas como más valorados de reinserción dentro del sistema cerrado. El único problema es que tiene menos del 1% de la población penal, son chiquititos, todavía no tienen muchos funcionarios, en comparación a los 49.000 internos, estoy diciendo, pero agradezco mucho tu intervención porque yo creo, y ese mensaje es importante de dar, que yendo a las cárceles y trabajando con internos, uno se da cuenta que hay muchos funcionarios de gendarmería de distintas partes de reinserción, del área técnica, porque se dividen dentro de áreas dentro de las cárceles, que efectivamente están en disposición de reinserción. El problema es que esto tiene que también venir desde más arriba, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar una estructura penitenciaria. Pero hoy día hay mucha gente que trabaja y que efectivamente intenta cambiar la vida de los internos con los cuales les toca relacionarse, o sea, desde lo micro, desde lo personal. Así que hay que valorar y nada, felicitaciones por estar ahí al pie del cañón, porque en verdad es una pega como muy intensa. Me imagino que bastante intensa emocionalmente. Sí, lo último, decir que son muchas las aristas que podríamos conversar y debatir, tanto de leyes, promulgar las leyes, los derechos que los amparan como ciudadanos de nuestro país, pero también existe lo que dice Cata, que es el relacionarse día a día. Yo, mi vida, 24/7 estoy con ellos, trabajo con ellos, tengo internos, internas que están estudiando en la universidad, con fundación en la Universidad de Playa Ancha, y lo importante es enfocarse en ese lugar, que existen las posibilidades, las herramientas se pueden otorgar, y más que nada, este espacio que ustedes están generando, tratar de diversificarlo y ampliarlo, tanto como decía Florencia, la igualdad de género, las mujeres, los hombres que también se instruyen, y yo creo que ahí está el objetivo de la Fundación Calén, tratar de masificar y tratar de ejemplificar con los resultados, porque es cierto, tenemos un hacinamiento tremendo en las cárceles, por experiencia conozco varias de Chile, pero sí también existe la reinserción. Quizás puede ser el 1% o el 10% de la población que se reinserta, pero están las posibilidades y está en nosotros como ciudadanos y darle las herramientas. Con eso cierro y gracias nuevamente por esta oportunidad. Bueno, gracias Sebastián, como desde la Fundación te agradecemos también tu labor y el aporte a la reinserción social. Y bueno, con estas últimas palabras de ambos, de Catalina y de Sebastián también, en el fondo nos enfocamos en esto, en que todos podemos contribuir en la reinserción social, que todas y todos somos parte de esto. La seguridad pública, la seguridad ciudadana es una tarea de todos, así como todas las variables sociales nos involucran, ¿ya? Entonces, es súper importante las reflexiones de hoy día, nos quedamos como bien contentos. Cata, te agradecemos por todo esto. Y antes de que vayamos a terminar, vamos a pedirles que activen sus cámaras, porque necesitamos sacarle una fotito, que en el fondo para nosotros es súper importante como tipo de registro. Eso, arréglense, pónganse bien geniales todos y todas, y prepárense para la foto que se viene.
Eso, muy bien. Miren, ahí hay una persona con efectos, muy bien. Muy bien, Macarena, por los efectos. Ya, y ahí Javi, avísanos cuando vaya a sacar la foto, o Maca, no sé quién va a sacar la foto. Ya, pero sonrían. Tanta gente la hacía. Ya está lista la foto, creo. Bueno, ¿no todavía no, Javi? Ya, esperen, un segundo. No desactiven las cámaras. Maca, tú avísanos. Listo, las dos fotos. 1, Estupendo. 2, 3. Ya saqué la foto. Ya, listo. Estupendo. Ya, Sí. perfecto. Oye, y bueno, gracias a todos y a todas por su participación. Antes de terminar, les dejamos la invitación abierta a todos. La convocatoria sigue existiendo, se pueden seguir inscribiendo, pueden invitar a más personas. Prioridad tienen los y las jóvenes entre 15 y 29 años, pero están todos y todas bienvenidos a nuestros conversatorios. La idea es llegar a muchas más personas, poder difundir esta nueva visión de reinserción social y cambiar los discursos. Entonces, el link va a quedar acá al ladito para que lo puedan compartir, para que se inscriban aquellos que no se han inscrito, y les dejamos la invitación para el siguiente conversatorio, que tiene por título La libertad como un derecho humano. Es el 10 de septiembre y va a estar a cargo de Marcela Araya, que es abogada y jueza acá en Puerto Montt. Entonces están todos muy bienvenidos, síganos en las redes, en el Instagram, y también pueden ver la página para más información. Ahí cualquiera que tenga una duda o algún comentario nos va hablando por el Instagram, y está eso muy, muy en movimiento. Así que nada, muchas gracias y nos vemos. Gracias, chiquillos. Chao. Chao. Cata, ¿te puedes quedar un ratito tú? No te vayas. Ya, perfecto. ¡Qué rico! ¡Hola, Isidro! Ah, la Javiera, mira. Dile, saluda. Javiera. ¿Qué empezaste a hacer? A ver, ojalá esté grabando. Sigue grabando. Ya, vamos. Ya, ahí sí. Y ahora sí. Y ahora Esperemos sí. que esté grabado. No, pero saquemos esta grabación, pues. ¿Cómo? Sí, y que una